Saludos, estas son las noticias que están teniendo un impacto en la crisis venezolana hoy, viernes 7 de febrero de 2025. Congresistas republicanos en la Florida están elevando la presión ante la administración de Donald Trump para detener deportaciones de venezolanos que han estado protegidos por el estatus de protección temporal o TPS, que no tengan antecedentes penales. En una carta enviada a la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, ayer, el congresista Mario Díaz-Balart solicitó que se considere, de acuerdo a lo permitido por las regulaciones, todas las opciones disponibles para asegurar que los ciudadanos venezolanos que no tienen registros criminales sean deportados forzosamente a una de las más represivas dictaduras del mundo. Desafortunadamente, escribió Díaz-Balart, la realidad en Venezuela no ha cambiado. La crisis humanitaria en Venezuela ha empeorado en el periodo analizado de 2023 a la actualidad y la persecución política ha empeorado, escribió el congresista, contradiciendo la afirmación de la secretaria Noem de que la situación en Venezuela ha experimentado algunas mejoras. Díaz-Balart, sin embargo, apoyó la decisión de Homeland Security de deportar a todos los venezolanos que tengan antecedentes criminales. Otros congresistas como María Elvira Salazar y Carlos Jiménez están solicitando también una revisión, esta vez caso por caso, para cada uno de los venezolanos que recibieron el TPS de 2023, un total de 348,000 venezolanos que tienen un estatus legal que se vence el próximo 7 de abril, lo cual los convierte en personas deportables a Venezuela. Este martes, la Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó una resolución con apoyo bipartidista pidiéndole al presidente Trump revertir la decisión de suspender el TPS para países como Venezuela y Haití, argumentando que es muy peligroso para esos ciudadanos volver a sus países de origen por la violencia que experimentan en estos momentos. Sectores de la comunidad venezolana en Miami han expresado su rechazo a la suspensión del TPS para los venezolanos que recibieron el beneficio en 2023, calificándolo como una traición al apoyo que esta comunidad dio al actual presidente Donald Trump en las elecciones pasadas. Por su parte, el llamado zar de la frontera, Tom Homan, dijo que los vuelos de deportación hacia Venezuela comenzarán en los próximos 30 días, principalmente de venezolanos que cometieron violaciones a las leyes en Estados Unidos. Por otro lado, en un caso distinto, hoy se supo que agentes federales del FBI participaron en la investigación sobre el asesinato de Ronald Ojeda en Chile, un crimen cuya autoría intelectual la Fiscalía chilena atribuye directamente al capo Diosdado Cabello. Agentes del FBI ayudaron a capturar varios de los implicados en el crimen, entre ellos a Rafael Gámez Salas, alias El Turco, acusado de ser uno de los principales autores del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda. Asimismo, agentes del FBI ofrecieron información de vigilancia electrónica que permitió la captura de otro sicario del Tren de Aragua en Costa Rica recientemente. Según fuentes, el FBI ha estado intercambiando información sobre las operaciones del Tren de Aragua en Chile como parte de una investigación más amplia contra los criminales patrocinados por Maduro, que también se han expandido en Estados Unidos y ahora son blancos de varias agencias norteamericanas. La Fiscalía en Chile formalizó esta semana las acusaciones contra 19 integrantes de la célula Los Piratas del Tren de Aragua, sindicados como los encargados de llevar a cabo el secuestro y crimen del exteniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile a fines de febrero de 2024. Este miércoles el Ministerio Público llamó a declarar otra vez al testigo protegido número 7, quien ya había asegurado previamente que la orden de matar a Ojeda provino directamente de Diosdado Cabello. En su testimonio, este testigo volvió a confirmar su declaración en la que describió el modo como se inició la operación de asesinato ordenada por Diosdado.
El testigo dijo que alias el Turco, capturado en Estados Unidos, líder de la célula de los piratas, fue contactado por Carlos Gómez, alias Carlos Bobby, para hacer un trabajo complejo de concretar. Esto fue la declaración del testigo. Carlos Bobby había sido contactado previamente por el jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor El Niño Guerrero, actualmente prófugo y buscado en varios países de Sudamérica, quien cerró el trato con Diosdado Cabello y puso en marcha la operación tras cuadrar un precio por esta operación. El testigo protegido señaló además que una vez realizado el trabajo, Cabello hizo el pago de la suma acordada a Guerrero en el Perú, pero se quejó de que varios de los involucrados nunca recibieron pagos, aparentemente porque el Niño Guerrero se quedó con el grueso de la suma pagada por Diosdado. El testigo número 7 es clave porque era el encargado de proveer los automóviles con los que los piratas del Tren de Aragua cometían sus delitos, y es apuntado como una de las personas que habría enterrado el cuerpo de Ojeda. El testigo incluso entregó a las autoridades chilenas una foto tomada por él mismo de esta operación de entierro del teniente opositor. Su testimonio es fundamental porque corrobora la tesis del Ministerio Público chileno de que el secuestro y crimen de Ojeda fue orquestado por el régimen de Maduro, tesis que también es compartida por el gobierno de Boric y que terminó, por cierto, por romper las relaciones entre Chile y Venezuela. Por su parte, las autoridades en Colombia anunciaron ayer la detención del venezolano Luis Alfredo Carrillo, alias El Gocho, también implicado en el secuestro y asesinato de Ojeda. La policía colombiana detuvo a Carrillo en un municipio rural del departamento de Boyacá, cercano a la frontera con Venezuela, en atención a una notificación roja de Interpol, según informó el jueves la Fiscalía en un comunicado. La justicia chilena lo requiere a este personaje, El Gocho, por cargos de asociación criminal, secuestro extorsivo y secuestro con homicidio. El Gocho es acusado de haber mantenido a Ojeda en cautiverio antes de que fuese asesinado por órdenes de Diosdado Cabello. En otro tema que también es muy interesante, el presidente Donald Trump quiere desplegar una nueva herramienta contundente para luchar contra los carteles mexicanos que inundan Estados Unidos con drogas, añadiéndolos a una lista de grupos terroristas que incluyen a grupos como Al-Qaeda y Hamas, y posiblemente también se aplique al cartel de los soles en Venezuela. La medida que la Casa Blanca expuso en una orden ejecutiva el mes pasado podría aumentar la presión sobre los carteles, destinando, por ejemplo, más dinero a la recopilación de información y espionaje sobre las actividades clandestinas de estos carteles. También podría sentar las bases para perseguir a los financiadores de los carteles y a las empresas relacionadas de uno u otra manera, y podría dar justificación para una acción militar unilateral de Estados Unidos, como ataques, por ejemplo, con aviones no tripulados contra laboratorios de droga, según funcionarios y expertos en seguridad citados por el prestigioso Wall Street Journal. Hasta ahora el gobierno mexicano se opone a que los carteles sean designadas como organizaciones terroristas extranjeras, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum está ofreciendo una mayor cooperación con Estados Unidos, incluyendo el despliegue de 10,000 soldados en la frontera para combatir a los carteles y el tráfico de fentanilo, con la esperanza de que eso satisfaga a Trump. ¿Cuáles son las consecuencias de las designaciones de los carteles de la droga mexicanos, que también podría aplicarse al cartel de los soles? La designación podría interrumpir las cadenas de suministro y los servicios financieros provistos por bancos a ambos lados de la frontera, en el caso de los carteles mexicanos, y podría exponer a las empresas en México y Estados Unidos al riesgo de fuertes sanciones y largas penas de prisión por ayudar a terroristas bajo las leyes estadounidenses, de acuerdo a los expertos citados por el periódico. En Estados Unidos, los fabricantes de armas y las armerías cuyos productos acaben en manos de los pistoleros del cartel podrían verse en peligro también. Los bancos y otras empresas que organizan envío de remesas, por ejemplo, de Estados Unidos a México, también podrían verse afectados.
Igual que en Venezuela, los carteles están profundamente entrelazados con la economía mexicana, con algunas diferencias, desde luego. Por ejemplo, muchos de los tomates, pimientos y pepinos que se consumen en Estados Unidos se cultivan en el estado mexicano de Sinaloa, donde muchos agricultores pagan al cartel de Sinaloa por el agua de sus campos. Se cree que empresas como las mineras y los cultivadores de aguacate, por ejemplo, pagan extorsiones a los carteles. La orden ejecutiva de Trump del pasado 20 de enero resaltó este vasto alcance de los carteles. La orden da al secretario de Estado, en consulta con otros miembros del gabinete, 14 días, que ya se cumplieron, por cierto, el lunes pasado, para determinar qué carteles mexicanos deben ser designados como organizaciones terroristas extranjeras. Luego que se produzca esta decisión, de acuerdo al procedimiento, el Congreso norteamericano tiene 7 días para hacer comentarios antes de que estas designaciones ya comiencen a tener un efecto legal. Entre los grupos a los que probablemente se dirigirá esta orden de Trump se encuentran los carteles de Sinaloa y Jalisco, dos carteles, por cierto, que operan activamente en Venezuela. En el caso venezolano, el cartel de los Soles y el DIGESIN pudieran ser objeto de la designación del Departamento de Estado, según fuentes familiarizadas con estas discusiones. De acuerdo a especialistas, una vez que se designan los carteles como entidades terroristas, se abren todo tipo de posibilidades para la implicación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con todos sus vastos recursos. Por otro lado, según el Wall Street Journal, Trump considera a México como un narcoestado y el presidente ha dicho en varios encuentros con otras personas que el hecho de autorizar acciones militares contra los carteles es un tema que tiene bastante apoyo entre los votantes que apoyan al presidente. Se aplicará este punto de vista en el caso del cartel de los Soles, tomando en cuenta que el secretario de Estado, Marco Rubio, considera a Venezuela como un narcoestado. Bueno, eso está por verse todavía.